Hola amigos, en ocasión de haberse ayer producido un deslizamiento cambiario bastante importante en el mercado paralelo, han surgido una serie de comentarios, por supuesto, mucha gente preocupada. Considero que debe iniciar una discusión en torno al tema para tratar de hacerlo más digerible, hacerlo más entendible para todos. Por supuesto, los impactantes efectos que esto tiene y las consecuencias que vamos a tocar luego hacen que esto sea de obligatoria análisis para todos, tanto para quienes producen, como para quienes comercian, como para quienes consumen. El título de esta sección la llamé necesariamente el cambio paralelo, la batalla perdida por el gobierno. El dólar costaba en enero del 2016 833,33. Al cierre de hoy, 29 de noviembre de 2016, ha aumentado un 378% el valor del tipo de cambio. El 1 de octubre, 1078,34, ha aumentado un 270%. Del 1 de noviembre del 2016, el dólar estaba en 1567,35 y ha aumentado 154%. Y si tomamos en cuenta el lunes de la semana pasada, el día 21 de noviembre, en donde estaba en 2192,65 el tipo de cambio, al día de hoy, con el cierre, al 29 de noviembre del 2016, en 3.986,48, el tipo de cambio ha aumentado un 82%. Una de las causas principales de este tema es la escasez de dólares, la escasez de moneda extranjera. Una economía como la venezolana, signada por la evidente necesidad de proveerse de recursos, bienes, servicios desde el exterior, hacia el exterior hay que pagar en dólares, hay que pagar en moneda extranjera. El productor extranjero requiere sus pagos en la moneda que se acuerde, generalmente es dólar porque es la moneda que más se utiliza para las transacciones comerciales a nivel internacional. Inclusive Venezuela comercia su petróleo denominado en dólares. En economía existe algo muy básico: un bien escaso se encarece, un bien muy abundante pues se abarata. Eso es lo que está sucediendo en este caso. El Estado venezolano concentró para sí la generación de moneda extranjera al mantener cautiva la mayoría de las actividades y al haber impuesto un sistema o régimen de control cambiario que hace que todo el flujo de dinero en moneda extranjera sea o controlado o pase a través del Banco Central de Venezuela. En Venezuela, el aprovisionamiento de moneda extranjera debería ocurrir a través de sus fuentes naturales, como son el DIPRO y el DICOM. Lo que sucede es que no están operando adecuadamente. Otro elemento a tomar en cuenta lo constituye la presión del gasto público. La caída de la productividad del sector privado ha hecho que el sector público tenga que generar más recursos destinados a atender las necesidades de la población. Y por supuesto eso hace una presión que se manifiesta en inflación, que también presiona el dólar. Elementos como el aumento del salario, que ocasiona una presión importantísima sobre las cuentas públicas. Ese aumento de la presión del gasto público se traduce en inflación. Y esa inflación, recordemos que, por ejemplo, para el año 2016 estaba valuada al inicio del año, confesado por el anterior vicepresidente del área económica, que estaban proyectando el gobierno una inflación de 750%. No lo estoy diciendo yo, son cifras oficiales. Resulta que a este momento, precisamente por las, entre otras cosas, muy malas medidas, que ya voy a comentar también, no instrumentadas por el Banco Central de Venezuela, también se crea una presión adicional que hace que las expectativas superan ya ese 750% de inflación y se proyecte para el 2017 una inflación que potencialmente puede estar superando el 2000% de inflación, de tal forma que las personas ya no desean tener bolívares en la mano. Sabemos que si lo tenemos, nos empobrecemos. Entonces, en una economía que está en una inflación tan alta como la actual, lo más lógico es que la gente acuda a protegerse. El asalariado, el que tiene algunos ahorros,
corre inmediatamente a sacar ese dinero y a tratar de convertirlo en cualquier cosa. Me comentaban hace poco unos amigos que su dinero lo habían destinado para comprar pañales, salsas de tomate, cualquier cosa que pudiesen encontrar porque más adelante lo podían convertir. Actualmente no hay bien menos deseado que la moneda venezolana. El que pueda acceder a así sea pequeñas porciones de moneda extranjera, pues lo hace. Y acá tiene mucha responsabilidad la falta de independencia del Banco Central de Venezuela. Es otro de los problemas que tenemos. Los bancos centrales tienen que tener el poder de tomar decisiones independiente al gobierno. En este sentido, la Constitución Nacional establece en su artículo 318 que las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés. ¿En qué cosas, por ejemplo, está fallando? Está permitiendo que se emiten en forma bastante importante bolívares, la máquina de producir dinero, esa de la Casa de la Moneda de Maracay. No obstante, en 2016 había estado relativamente controlado. A partir del mes de julio, especialmente en el mes de octubre, empezaron a notarse ciertas subidas. Al aumentar la circulación de billetes y monedas, pues se generan inflaciones y eso presiona también el tipo de cambio. Otra razón por la cual el Banco Central tiene que ser independiente es para poder acometer esquemas que puedan recoger el excesivo dinero en la calle, por ejemplo, emitiendo instrumentos de inversión para que la gente invierta y en lugar de dirigir eso al consumo, pues lo invierta en instrumentos de inversión y no presione la inflación y por lo tanto la inflación no presione al tipo de cambio. También tenemos que ponerle al lado el tema del establecimiento de tasas de intereses positivas, es decir, tasas de intereses que sean superiores, que incentiven el ahorro, que sean superiores a la inflación en Venezuela. Porque tener tasas de interés que sean menores a lo que es la inflación, entonces eso desincentiva el ahorro. Al desincentivar el ahorro, la gente corre a gastar el dinero para refugiarse, como lo expliqué anteriormente, en algunos bienes que se consideren más duros y que permitan mantener un poco ese poder adquisitivo del dinero. En este momento, Venezuela tiene una especie de tormenta perfecta. La caída de los precios del petróleo es algo que también nos está pegando. En esta semana, el petróleo venezolano está alrededor de los $34-35. Un elemento a considerar es que la actividad petrolera y sus actividades relacionadas generan el 96% de las divisas que el país produce. En ningún país, ninguna actividad por sí sola genera tal cantidad de movimiento en la economía. Para el 2016, el precio promedio del barril de petróleo venezolano se calcula en unos $34-35. En el 2014 fue de aproximadamente $80 por barril y en el 2013 fue de aproximadamente $100 promedio total año. Es decir, que cuanto más caiga el precio del petróleo, menos moneda extranjera produce el país. Y a menos unidades de un tipo de bien se produce el encarecimiento de ese bien. A menores dólares disponibles, más encarecimiento de ese dólar. Adicional al tema petrolero, tenemos que el valor referencial de la moneda de nuestro socio comercial más cercano, que es Colombia, pues esa moneda se calcula en casi 9% la pérdida por adquisitivo desde el mes de octubre hasta ahorita. Entonces, nuestro referencial cambiario está golpeado. Y por si fuera poco, el 2016 entró con el dólar disparado, es decir, se está apreciando. No es tan solo que la moneda venezolana se está devaluando. Nuestra moneda está bajando, pero el dólar también está subiendo, se está apreciando. ¿Eso que va a producir? Que países importadores como Venezuela verán y están viendo que sus importaciones se encarecen mucho más, cada vez más, porque hay un proceso de apreciación del dólar. Si a esto añadimos el tema de la ley de precios justos, nos lleva a no considerar valores de reposición.
Quiere decir eso que, por ejemplo, si yo tengo un artículo, ese artículo lo compré cuando el dólar estaba a 900 bolívares y ahorita para reponerlo me va a costar el mismo artículo casi 4.000 bolívares, pues entonces yo tengo una difícil situación porque cuando lo venda yo no voy a poder reponerlo, porque lo que voy a recoger, a recaudar de mi comprador no va a ser suficiente para comprar ni siquiera la mitad de este producto. Entonces eso licúa la situación financiera de todas las personas, tanto compradores como vendedores. En situaciones como esta, quien vende no va a querer vender, no le va a convenir, porque vender va a ser más bien la pérdida de su capital, y quien compre paulatinamente va a tener menos y menos poder adquisitivo, y no es que no va a querer comprar, es que no va a poder comprar. El tema de las páginas que calculan el precio o el valor de transacción de la moneda extranjera. En este caso el más conocido es Dollar Today, pero hay otras páginas, dollarvenezuela.com, qué sé yo, no los voy a nombrar, pero hay otro grupo de páginas marcadoras que, bueno, se han convertido, digamos, en termómetro, en el marcador, y se han convertido en el valor referencial, básicamente porque en Venezuela no hay información pública confiable. Es increíble como una página no profesional, una página de la cual no tenemos datos de cómo recauda su información en forma eficiente, pues entonces se convierta en el parámetro principal de medición del valor de las transacciones. Ellos indican que lo que hacen es básicamente llamar a las casas de cambio en Cúcuta, en frontera, elaboran un promedio que es el que ellos divulgan. Ahora, las horas de divulgación son bastante arbitrarias. No sabemos inclusive si ellos, una vez que recolectan la información, de una vez la largan, o si hay un pequeño retraso, un margen de tiempo que permita que algunos se aprovechen de esa información privilegiada y hagan una fortuna luego cuando largan la información. Es decir, comprar barato para luego vender cuando eso se dispare. El origen del mal, que es Dollar Today, si es que fuese un mal, está en el mismo misterio del gobierno. Es un problema de cerrazón de la información. Cuando hay información velada, vetada, oscura, secreta, que no es del dominio público, pues todo se complica. El DIPRO, que es el que se utiliza para la compra, por ejemplo, de alimentos y de medicinas, no se conoce cuál es la metodología que se hace para la asignación de esos dólares, y no permite al gobierno que haya ni siquiera pregunta alguna sobre el tema. Entonces tenemos que ese dólar frontera tiene la distorsión de una frontera. Allí, en esa frontera, actúan valores no normales de una economía, intervienen hasta tema de blanqueamiento de capital. Es una frontera que se ve influenciada por el paso de unos 40-50.000 venezolanos diariamente para comprar bienes que no se están vendiendo en Venezuela. Se inunda la frontera con bolívares. ¿Y qué sucede? Según lo que comenté al inicio, cuando hay abundancia, pues ese bien se abarata. Y eso es lo que está sucediendo también con la moneda venezolana. Se está abaratando con respecto al resto de las monedas, en este caso, en frontera, con respecto al peso. Porque nuestra realidad ha hecho que la forma de acceder a la moneda dura, que es el dólar, sea a través del peso. Entonces, hay una migración del tipo de cambio de peso y con eso nos comparamos con respecto al dólar. Y todo esto que estoy diciendo va a redondear, va a repercutir en que los bienes y servicios importados o que se paguen en dólares van a empezar a ser más escasos aún, más aún de lo que ya tenemos. Recuerdo un economista bastante conocido que a mediados del año pasado, del 2015, en uno de sus foros mencionó que su recomendación a sus clientes era no comprar, porque para él el mercado se iba a caer en cualquier momento. Y es interesante, porque el mercado no se ha caído, el mercado de dólares, el dólar paralelo, el valor del dólar no se ha caído tampoco. ¿Y por qué? Porque es que hay una conflagración mundial, les voy a decir algo, al restante de los países no les conviene una crisis en Venezuela porque la crisis los arrastra a ellos, además del tema humanitario que se genera en medio de una crisis como esta. La inmigración, que está siendo ya un problema en varios países de América, crea elementos indeseados para cualquier sociedad. Y a todas estas la gran pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? Cuando estamos en medio de una ciencia social
estamos en medio de una ciencia inexacta. Y es una ciencia inexacta porque las ciencias sociales, la economía, la contaduría, cuentan con el factor humano. Y el factor humano se motiva por muchas cosas. Y en una situación como esta, evaluaciones tales como por ejemplo el valor implícito, que si tomas el nivel de liquidez y lo divides entre el nivel de reserva, entonces eso no son sino valores de referencia, elementos técnicos que en situaciones como estas, digamos, no nos acercan a una verdad. Porque la verdad es que aquí lo que tenemos es una percepción de que esto no está yendo bien. Y por lo tanto lo que impera es esa condición natural de protegerse a sí mismo ante el peligro. Y acá hay un peligro evidente. Actualmente la situación política no está nada fácil, muy complicada. Las tomas de decisiones del gobierno no están dando resultados. Como decía Einstein, locura es ser la misma cosa muchas veces y esperar resultados distintos. ¿Qué vamos a esperar si ya probadamente este sistema de cosas nos ha traído hasta este problema? Pues tenemos que esperar más problemas. Y eso es lo que está sucediendo con mucha gente. En micro y en macro la situación se ve muy mal. Los más jóvenes, los que están iniciando su vida profesional, están oliendo esto y se están yendo del país por montones. Pues también las personas, no estemos hablando de los grandes capitalistas, porque en Venezuela hasta los más alejados del gran capital están tratando de protegerse lo más posible con algo. Ya no hay confianza en la moneda. De nada valió los esfuerzos hechos con la reconversión monetaria. Hoy día ya tenemos algo que supera con creces lo que teníamos en el 2007. Entonces este es un tema, mis amigos, que tiene que ver más con el tema de confianza, de percepción, que un tema técnico. Porque acá tenemos un grave problema de, digamos, de enfoque, de política. Estamos cautivos de una ideología y no nos está dejando avanzar. El tema de dólar va a seguirse devaluando. La moneda venezolana, por lo tanto, el dólar va a valer más cada día. Les sugiero que quien pueda protegerse, se proteja. Les sugiero que no tengamos la pretensión de que esto se va a sanear rápidamente, porque no es el caso. Los países siempre pueden estar peor. No veo ninguna razón por las cuales haya que tener un optimismo acerca de salir de la situación de devaluación de la moneda que tenemos actualmente. Más bien, se va a recrudecer más y más cada día. No es por asustar, pero sería una responsabilidad de mi parte mantener expectativas que no son. ¿Qué hacer en una situación como esta? Lo adecuado en este tipo de casos, financiamiento, hacer estrategias con venta, con inventarios, con lo que se tiene, inclusive como comprador, cosas que iré comentando más adelante. Yo voy a hacer otro video, este ha sido lo suficientemente extenso. Pongo ante ustedes este tipo de información, ayudar a entender este tema a muchas personas, que procuraré irla emitiendo porque hace falta bastante de este tipo de comentarios. Esto es todo por hoy. En los próximos días estaré emitiendo otros comentarios y bueno, estaremos evaluando según vayan sucediendo los hechos. Saludos.